RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Vamos a tener con nosotros al profesor Lucio Castro. Él es nuestro secretario general y con él vamos a conversar dos temas muy importantes. Uno es que se acaba de concluir una demanda judicial y se va a conversar con él sobre la bonificación especial que los maestros deben de tener por haber obtenido los grados de maestría y doctorado. Vamos a una pequeña pausa y empezamos el programa el día de hoy con la presencia del profesor Hugo Díaz. Ya retornamos con Enlace Educativo. Bueno, yo he trabajado en dos colegios nada más. Primero estuve en Beatriz Cisneros, ¿no? 12 años y después estoy terminando con Pequeños de Fátima, un inicial de Pequeños de Fátima que queda en el Cercado de Lima y realmente necesita bastante apoyo de todos, ¿no? Porque realmente es un colegio pequeño, pero es solamente único, puro inicial, de 3, 4 y 5 años. Queríamos saber cuáles son sus impresiones acerca del inicio del trámite de beneficio. Bueno, a mí me dijeron que viniera en los primeros días, que es el 2 de enero, entonces yo me he acercado a hacer los trámites, ha sido muy tranquilo, realmente la atención es muy buena, esmerada, incluso hay la facilidad de hacerlo por internet, ¿no? Con el aplicativo de la derrama lo pueden hacer, entonces los profesores que puedan o no puedan venir, ¿no? Lo pueden hacer por este medio, ¿no? Profesor, ¿y qué le pareció el trámite del beneficio? Hoy muy bien, rápido, excelente. ¿Lo recomendaría? Lo recomendaría, chicas, profesoras, colegas, si por el aplicativo es más rápido. Yo si hubiera sabido, lo hubiera hecho de frente a mi casa nada más. Maestros, maestras, en diciembre del 2024 han cesado 7.229 docentes por límite de edad en todo el Perú. Por eso, desde el 2 de enero estamos recibiendo sus solicitudes de beneficios previsionales, un trámite muy sencillo que pueden realizar desde la comodidad de sus casas a través de nuestra app de rama magisterial o de nuestra página web. O si lo prefieren, de manera presencial en todas nuestras oficinas a nivel nacional. A la fecha hemos atendido cerca de 4.000 docentes que la próxima semana percibirán este beneficio de alta rentabilidad. Maestro, maestra, disfruta de esta nueva etapa de tu vida. Solicita hoy tu beneficio por retiro. Sigamos con su programa Enlace Educativo. El 2024 para el sector educación ha sido un año bastante complejo. Durante todo este proceso de trabajo 2024, nosotros, los maestros del Perú, no hemos encontrado cambios sustantivos. Es decir, más bien hemos visto una política conservadora, sin políticas de cambio, una política que se ha estancado en el tiempo y no cambia con el transcurrir de los días. Un plan operativo que recién se ha oficializado en el mes de agosto, es decir, ya con 6 meses de trabajo y según el Instituto de Estadística e Informática, el INI, el 90% de la población ocupada en algún campo laboral solo tiene primaria. Es decir, el 90% de la población tiene solo nivel primario.
y hay 78.4 que tiene nivel secundario. Me refiero al campo laboral de los trabajadores informales. Es decir, la informalidad en el país está ocupando un espacio muy grande, pero fundamentalmente con personas que no han tenido la preparación durante el tiempo escolar. Es decir, vuelvo a repetir, un 90% de informales solo tiene primaria y un 78.4 tiene secundaria. Es decir, ¿qué ocurrió en ese tiempo con aquellos estudiantes de esa época que no pudieron lograr los objetivos que muchos aspiramos? Terminar la secundaria, ser profesionales y poder tener un campo laboral diferente que permita también a la mano de obra darle un valor agregado. Pero para conversar y conocer sobre las necesidades educativas y los proyectos al 2025 y adelante, vamos a tener la presencia de un experto en educación y su opinión cuenta. Se trata de don Hugo Díaz. Él es especialista en educación, ha sido presidente del Consejo Nacional y él conoce de los estudios que han hecho en este espacio también y conoce perfectamente de cuáles son las necesidades en el campo educativo para los próximos años. Profesor Hugo, muy buenos días. Un gusto siempre para nosotros es tenerlo en el programa. ¿Cuál es la perspectiva, según su punto de vista, en el campo educativo que debiera de tener para el 2025 todo este sistema educativo? En primer lugar, un gusto estar nuevamente en el programa y sobre todo hablar de este tema que me parece muy importante, ¿no? Como bien lo has mencionado, el año 2024 fue un año en donde no pasaron grandes cosas y el peligro es que el 2025 pueda ser, tenga las mismas características cuando uno observa, por ejemplo, el contenido de la directiva del año escolar, ¿no? En donde las generalidades son las que priman, digamos, dentro de la propuesta. Hay una semana de atraso respecto del año 2024, del inicio del año escolar, ¿no? La directiva está bastante cargada en los temas emocionales y en lo que se refiere a inclusión, a atención de necesidades especiales, ¿no? Pero si bien eso es importante, por un lado, no hay instrumentos que se puedan hacer llegar a los profesores para poder implementar esas políticas. Y por otro lado, lo que siento es que la directiva está muy pobre en los aspectos pedagógicos propiamente dicho, que son los que interesan, ¿no? Yo veo el 2025 que tiene principalmente tres grandes desafíos, ¿no? Uno es el que tiene que ver con aquello que venimos arrastrando como gran debilidad del sistema, ¿no? Y la principal característica creo que es que no hemos recuperado los aprendizajes que perdimos durante los 2 años de cierre de las escuelas, ¿no? Por el contrario, creo que la situación se viene agravando con esta política gubernamental de tantos feriados, tantos días no laborables en las escuelas públicas, y la verdad que eso creo que hay que evaluarlo y hay que replantearlo, ¿no? Igualmente creo que sería deseable de que este año se avance en la reforma de la formación y la capacitación de docentes. Creo que los enfoques que en este momento tienen estas políticas son, por un lado, muy teóricas. Por otro lado, no sienten los docentes que les sea de una utilidad práctica en las aulas, y muchos docentes lo que están haciendo es buscar sus propios medios de capacitación para poder estar actualizados y hacer frente a demandas que cada vez son más complejas en las aulas, ¿no? El aprendizaje ahora es mucho más complejo que hace 10 años, ¿no? Entonces, si el docente no está actualizado, pues tiene dificultades, y por eso es que los docentes están buscando por cuenta propia
capacitarse, ¿no? Y otro arrastre que tenemos es el de la reforma presupuestal, ¿no? Porque cuando uno observa el presupuesto, lo que encuentra es que solo el 15% del presupuesto está destinado a acciones pedagógicas, a cierre de brechas digitales, ya lo que es, digamos, el funcionamiento propio de las escuelas en cuanto a distribución de materiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos eso que venimos arrastrando, pero por otro lado tenemos las nuevas necesidades que tiene el sector de enfrentar, digamos, los desafíos de la inteligencia artificial, por un lado, ¿no? Por otro lado, trabajar el buen uso de las nuevas tecnologías por parte de docentes y de estudiantes, ¿no? Lo cual requiere programas de capacitación muy especiales que debiesen estarse implementando. Y creo que hay un tema que también hemos descuidado y que sería importante retomarlo, y es la presencia del sector educación en los proyectos estratégicos del país, ¿no? Me refiero como un ejemplo al caso del megapuerto de Chancay, en donde educación prácticamente no está presente. Lo único que se ha escuchado en los últimos meses es que la Universidad de San Marcos está abriendo una carrera que tiene que ver con administración de puertos, ¿no? Pero si no existe eso, la verdad que el panorama en el propio Chancay es muy pobre. Hay un solo instituto, ¿no?, que tiene 2 especialidades que no tienen nada que ver con puertos, y eso sería bueno retomarlo, ¿no? Y el tercer gran desafío que yo encuentro es que el 25 es un año preelectoral, ¿no? Es un año en el cual ya vamos a tener que empezar a pensar en qué va a ser la educación en los próximos 5 años. Y esos 5 años van a ser mucho más veloces de lo que hemos visto en estos tiempos, ¿no? Solo un dato para que tengan en cuenta, ¿no? El conocimiento a principios de 1900 se duplicaba cada 100 años. En 1975, cada 25 años. Actualmente se dice que se está duplicando cada 12 horas, y en el 2030 que se duplicará cada 2 horas. ¿Qué implicancias eso tiene en el currículum, no? Vamos a podernos manejar con un currículum de 5 años, como a veces se ha adoptado. ¿Qué implicancias tiene para el docente? ¿Qué es lo que va a enseñar a sus estudiantes, ¿no? ¿Qué implicancias tienen los materiales en el tipo de escuelas que vamos a tener, ¿no? Porque todo esto pues es una combinación de avance de conocimientos, desarrollo tecnológico, que necesariamente va a ir transformando la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a pensar en este tipo de situaciones? Creo que es bien importante, ¿no? Profesor Hugo, hay datos importantísimos que usted nos acaba de dar y verdaderamente nos preocupa cómo va creciendo este tema del adelanto también de la ciencia, de la tecnología y la informática, y nosotros tenemos que estar a la vanguardia, porque si no vamos a tener problemas con el tipo de estudiantes que generacionalmente van a venir. Una preocupación que yo mencionaba al inicio es que decía yo, el 90% de la población ocupada en el sector informal solo tiene primaria, y un aproximadamente 78.4%, de acuerdo al INEI, tiene secundaria. Y yo pregunto, hace un tiempo atrás obligaban a los trabajadores que estábamos en el sector estatal a concluir estudios, los que no lo tenían, y se generaron sendas universidades o sendos colegios no escolarizados que permitían que esos trabajadores terminen su primaria, terminen su secundaria y puedan incluso a continuar
o tener una carrera técnica o profesional. Porque no podemos quedarnos con ese 90%, con ese 78.4% y decir, bueno, ellos quedaron estancados en el tiempo y así quedarán y así terminarán. ¿Qué es lo que usted cree que debiera de hacer el Ministerio de Educación para cerrar esa brecha y decir el Estado peruano ha contribuido con que ese 90% se ha reducido a un 50% de esos trabajadores informales que están en la calle, no solo se queden con primaria, sino hayan avanzado a nivel secundario? Y los que tienen secundaria, que estudien una carrera técnica y ese campo laboral que requiere, por ejemplo, ese puerto de Chancay sea también parte de su espacio laboral. ¿Qué cree que debiera de hacer el Estado para cerrar esta brecha? Claro, ahí hay que hacer un esfuerzo multisectorial, ¿no? No solamente depende de educación. Creo que el esfuerzo que sea de reducir la actividad informal en el país va a ser un elemento importante para empezar también a pensar en que la población que tenga solo nivel primario y que está dentro de ese sector, pues vaya disminuyendo, ¿no? Creo que se necesitan muchas campañas de sensibilización, porque hay que mostrar las ventajas de tener, por un lado, mayor escolaridad, pero por otro lado, no pertenecer al sector informal. Pertenecer al sector informal significa salarios que están muchas veces debajo del mínimo vital, ¿no? En segundo lugar, exclusión total de casi todos los derechos laborales. No hay derecho a la seguridad social, a una pensión, a cualquier otro tipo de ventajas que tiene un trabajador del sector formal, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el Estado, por el lado de educación, primero tiene que empezar a pensar en que hay que retomar la importancia que tiene la educación básica alternativa y la educación técnico-productiva. En realidad esas ofertas han disminuido en los últimos años, producto de que hay más interés en este momento de atender las demandas de la educación superior tecnológica que de la educación básica de adultos, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es bueno, porque todavía, como bien usted lo ha mencionado, tenemos un altísimo porcentaje de personas que solo tienen educación primaria, y para ellos la básica alternativa y la técnico-productiva son fundamentales. Lo segundo que me parece importante señalar es que ya en el mundo, en este momento, frente a esta velocidad del conocimiento y la renovación de los procesos productivos, pues lo que está sucediendo es que ya las personas no están buscando cursos largos, ¿no? Ahora han aparecido lo que se llaman las microcredenciales. Las microcredenciales son cursos muy cortos, ¿no? Pueden durar 2 meses, 3 meses, y que están dirigidos a calificar para una competencia en específico. No se busca que logren varias competencias, sino una sola que les permita incorporarse o permanecer dentro del mercado laboral, ¿no? Y a medida que en el camino, pues, las tecnologías van modificando los procesos productivos, el trabajador busca también ir actualizando sus competencias, ¿no? Por un lado, estas microcredenciales son de menor costo que tener, pues, una carrera de 1 año o 2 años, ¿no? Entonces, es más fácilmente financiable por un trabajador. Pero por otro lado, el Estado sí tiene que contribuir, digamos, y subsidiar capacitaciones para este tipo de trabajadores, buscar incentivos para que las empresas se interesen también en participar en esta calificación, porque al final de cuentas, en el país el gran problema que hay es un problema de competitividad. En la medida en que tengamos una población con bajos niveles de instrucción, como Perú, vamos a ser menos competitivos en el mundo. Y eso sí nos limitaría seriamente el crecimiento
económico y el bienestar en general de la población, ¿no? Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar de que nuestro sistema educativo para los próximos años ya no va a ser de 10 a 11 millones de personas, que es lo que actualmente atendemos en el sistema educativo formal, sino que vamos a tener que atender a 3 veces más. Vamos a atender prácticamente a 30, 35 millones de personas que van a entrar y salir periódicamente para hacer este tipo de actualizaciones cortas, lo que no quita que siempre habrá pues universidades, institutos tecnológicos que puedan ofrecer capacitaciones más largas, ¿no? Pero las microcredenciales en este momento van a ser más importantes en el futuro. Sí, profesor Hugo, por otro lado, es importante tocar este tema que siempre, cada año genera expectativa y se generan algunos problemas. Es el tema intercultural bilingüe. Lo que ocurre es que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, ha abandonado la formación continua de estos trabajadores, de estos profesionales. Primero, que no hay una formación inicial de maestros en educación intercultural bilingüe, con las lenguas que se requieren. Hay que tener en cuenta que somos un país multiétnico, pluricultural y multilingüístico. Entonces, por ejemplo, en un determinado lugar hay lenguas específicas que los profesores tienen que conocer y atender a esos estudiantes. O ha ocurrido que en este proceso de nombramiento, ¿no?, en el interior del país han habido profesores que no se han nombrado y han habido plazas que han quedado desiertas. Y en cambio en Lima ha habido un conjunto de maestros que han aprobado y les falta plazas y se vienen generando toda una suerte de volcarse hacia encontrar una plaza, y los lugares donde ellos van son lugares bilingües, ¿no? Los compañeros bilingües, no, lógicamente no podemos recibirlos porque no conocen nuestra lengua. ¿Qué hacemos con aquellos profesores que son bilingües pero no aprobaron la evaluación porque posiblemente no están no han tenido ese proceso de formación continua para afrontar este tipo de evaluaciones? ¿Qué debiera de hacer el gobierno para revalorar, para mantener, para cuidar todas estas lenguas que en nuestro país existen? Pues es un tema bien complejo también, ¿no? Porque solo en la selva hay 40 lenguas que se hablan, ¿no? Fuera de lo que existen como variedades de quechua, aymara en el país, ¿no? Yo creo que la política tiene que ser, en la medida de lo posible, tratar de reclutar maestros que vivan en la zona, que conozcan el idioma, ¿no? Y si es que, aun cuando no hayan alcanzado los puntajes esperados, yo lo que creo que frente a eso, lo que el Ministerio de Educación debiese pensar es en hacer pruebas especiales para ese tipo de entornos, de contextos, porque no es lo mismo, digamos, evaluar un profesor que pues se formó en Lima o se formó en Trujillo, en cualquier ciudad, y pues ha tenido muchas más facilidades para poder formarse que aquel que tuvo que hacerlo en posiblemente un instituto pedagógico que tiene situaciones mucho más precarias, ¿no? Yo preferiría que a esos profesores que están en la localidad, que dominan el idioma, más bien se les refuerce con programas de capacitación más intensos que los que se le dan a otras personas, a otros profesores, porque realmente lo que dicen las pruebas, la última evaluación censal, es que la situación de los aprendizajes en las zonas de educación bilingüe intercultural es realmente crítica, ¿no? Y creo que una de las prioridades que el país debiese adoptar en materia educativa es, en primer lugar, la selva, ¿no? Ahí es donde están los peores resultados de aprendizaje, y justamente una de las razones por las cuales hay problemas de aprendizaje en la selva es el contexto bilingüe multicultural, ¿no? La existencia de tantos
de tantos idiomas, ¿no? Y la Sierra Sur, en donde también se da este tipo de situación, ¿no? Entonces, yo preferiría profesores de la localidad con la condición de que se les pueda dar una capacitación mucho más frecuente, más intensiva que al resto de profesores. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo en esto. Con inteligencia artificial se está trabajando mucho en el diseño de materiales en idiomas que son, digamos, que han sido poco trabajados en el mundo, ¿no? Y creo que una de las grandes dificultades que tiene el país justamente es producir materiales para tanta variedad de lenguas que hay, ¿no? Entonces, creo que eso se podría enfrentar principalmente utilizando inteligencia artificial. Estoy totalmente seguro de que con la inteligencia artificial se pudiesen producir materiales adaptados a las características idiomáticas de los estudiantes, ¿no? Porque sin inteligencia artificial va a ser muy difícil avanzar, aparte del quechua, del aymara y de 2 o 3 lenguas, el aguajún, ¿no? Avanzar de más de 3 lenguas sin inteligencia artificial va a ser muy difícil avanzar, ¿no? Hay que utilizarla para poder trabajar materiales con esas características, ¿no? Profesor Hugo, lo que viene en el tema de revaloración docente, ¿no? Valorar el trabajo de aquellos maestros que están en esas comunidades que usted acaba de mencionar y que vienen protegiendo las lenguas nativas para que no desaparezcan y lleguen a ser lenguas muertas, ¿no? Por ejemplo, nuestra valoración, aquellos profesores que están en Yauyos, ¿no? Tratando de hacer de que no se extermine ese único espacio donde existe, ¿no? El jácaru, que es una lengua que está a punto de extinguirse, y eso sería una pérdida cultural para nuestro país. Lo que usted dice es cierto, hay que formarlos específicamente y que esas pruebas estandarizadas no los involucre a aquellos que trabajan en estas zonas, ¿no? Porque yo creo que la metodología que deben utilizar ellos con sus estudiantes debe ser una metodología muy especial, ahora incluso apoyándose, ¿no? de la inteligencia artificial. Entonces ahí tienen que echarle una miradita para que no ocurra lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, en estos lugares, ¿no? Que se ha generado todo un conflicto porque profesores de Lima han ido, ¿no? con el legítimo derecho de ser nombrados a ocupar un espacio por esos lugares, y la comunidad pues no los ha recibido muy bien. Entonces ahí hay un punto que avanzar. En el tema de la meritocracia, ¿no? El tema de la meritocracia también tiene que ir de la mano con ese trabajo que debe hacer el Ministerio de Educación para proteger a sus trabajadores, a sus maestros. Hay un tema, hablando de proteger, que realmente nos preocupa. Se ha generado una ley con un nombre propio, cuyo objetivo es destituir a los maestros, ¿no? Porque tienen nombre propio, porque eso no ocurre en otros espacios laborales, otros ministerios, porque al decir se modifica la ley de reforma magisterial y al profesor que tenga sentencia, no en calidad de cosa juzgada, sino en primera instancia será destituido por tal motivo. Profesor Hugo, ¿no le parece que cuando apareció la ley de carrera pública había un punto, ¿no? en el 6º punto complementario, que decía que los profesores de la ley del profesorado que no se presentaran podían ser despedidos, o sea, aplicándote una ley diferente? Entonces nosotros encontrábamos, como decía Montesquieu en su obra importante que es El espíritu de las leyes, encontrábamos un espíritu, era despedir al magisterio. Y hoy sale una ley como esta que realmente preocupa a todo el magisterio, porque no ha salido una ley que diga los trabajadores del país que incurran en un delito como en primera instancia serán expectorados de su trabajo, ¿no? Ahí habla del profesor. La intención es deshacerse del magisterio. Nosotros, ojo, no defendemos actos criminales, ¿no? El que pues violó tendrá que ser juzgado con el más duro peso de la ley, pero también
hay derechos constitucionales, que es el de la legítima defensa. Acá te inhabilitan y te prohíben defender y continuar incluso hasta casación, un proceso legal. ¿Cuál es su postura sobre esta ley que tiene nombre propio? Pues yo lo que creo es que cualquier decisión que se haga sobre una remoción del maestro, retirarlo del servicio, tiene que partir de pruebas. No hay, digamos, no solamente con una denuncia es suficiente para la separación, ¿no? Tiene que haber una prueba sólida que permita, luego podrán venir los juicios, todo lo que se quiera, pero si hay pruebas sólidas, solo en ese instante se puede avanzar, antes no, ¿no? Hay medidas que se podrían dar, digamos, mientras ya se establece, digamos, judicialmente la culpabilidad, ¿no? Por ejemplo, la separación del puesto donde está y pues cubrir otro tipo de función que no esté, digamos, perjudicando a la población estudiantil, pero definitivamente me parecería injusto que solamente con acusaciones no probadas se trate de separar un maestro. Eso como bien lo señala, la Constitución no lo permite y una ley no debería dar lugar a ese paso, ¿no? Hay que trabajar con evidencias y la estabilidad laboral de los maestros también tiene que estar sustentada en evidencias y mientras no haya una prueba que establezca que la culpabilidad del maestro en realidad no debería darse ese tipo de situaciones, ¿no? Así es, profesor Hugo. Finalmente, ¿qué espera usted en breves palabras del Ministerio de Educación para este 2025? Yo esperaría realmente que el Ministerio de Educación deje trabajar a las escuelas, que les dé más libertad de trabajo, porque lo que se ha visto en estos años es que la capacidad, digamos, de liderazgo del ministerio, la capacidad que tiene de poder orientar, digamos, la marcha educativa, se ha debilitado considerablemente. Y yo creo que el futuro, más que en el Ministerio de Educación, está en los docentes, está en las escuelas, pero para que ese futuro sea encaminado de manera más sólida, pues hay que darles las libertades que necesitan para innovar más, ¿no? Para poder lograr objetivos sin necesidad de pasar por las metodologías que el ministerio establece. Por ejemplo, ya tenemos 30 años aplicando el enfoque de competencias y hasta ahora no solo los maestros que trabajan en escuelas bilingües, sino los que están en la ciudad tienen dificultades para aplicar el enfoque de competencias para evaluar. Yo creo que deberíamos hacer como hacen muchos de los países desarrollados, es simplemente decirles al maestro, tus metas son estas, tú ve cómo lo consigues, ¿no? Porque ajustarles a trabajar bajo un enfoque que no dominan, la verdad que puede ser una de las causas por las cuales los rendimientos de los alumnos no han venido mejorando en los últimos años, ¿no? Preferible es decirle al profesor, trabaja en base a tus fortalezas y consigue los objetivos que queremos. Pero para eso pues necesitan autonomía. Por lo tanto yo sinceramente, más que esperar muchas cosas del ministerio, yo preferiría dar los incentivos a las escuelas para que puedan trabajar y conseguir sus objetivos, ¿no? Y ahí estoy seguro que los docentes, los directores de escuela, pues van a de todo de sí, ¿no? Así es.
Gracias, profesor Hugo. Un gusto para nosotros siempre es tenerlo en el programa. Vamos a estar siempre molestándolo para conversar sobre temas que generan muchas veces polémica, pero también que nos dan una perspectiva de desarrollo en el campo educativo. Muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con el profesor Lucio Castro, nuestro secretario general. Vamos a una pausa y regresamos. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.